Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. El día de hoy le hemos pedido al licenciado Marco Antonio Bernal, presidente de la Fundación Colosio, nos puede exponer los avances de este esfuerzo que se ha desplegado por todo el país para construir lo que será el programa México, para tener un rumbo claro de lo que buscamos del país. Entonces le pedíamos al licenciado Marco Antonio Bernal sea tan amable de hacer esta presentación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Como todos ustedes saben, el día 15 de junio iniciamos la consulta al priismo y a la ciudad mexicana del programa para México. A la fecha hemos recibido propuestas de militantes y ciudadanos en los foros realizados en las entidades federativas, de los sectores y organizaciones del PRI, de organizaciones empresariales y de la sociedad civil, de usuarios de medios electrónicos y de redes sociales. Las propuestas han recorrido hasta ahorita los 5 ejes que marcamos al principio, que es por una gobernabilidad democrática y un Estado social de derecho, por una economía competitiva y promotora del desarrollo, por un compromiso con la calidad de vida y la equidad, por una política ambiental sustentable y por una política exterior con rumbo. Se han estado generando nuevas preguntas, han llegado propuestas que enriquecen los ejes y hemos recibido otras sobre temas que no se habían abordado, lo cual lo convierte en un ejercicio constructivo, tales como temas como turismo, que no estaban incluidos en el texto original, temas de equidad de género y sobre todo el tema de las mujeres indígenas. Y un tema que en estos momentos resulta fundamental, que es el desarrollo de las economías locales, y que tiene que ver con lo que planteaba el señor presidente del partido en estos días, de que el gobierno federal no ha generado recursos a las entidades federativas para que las economías locales puedan desarrollarse. Los estados no tienen dinero, los municipios no tienen dinero, y en todas las reuniones empresariales nos han planteado la necesidad de que existan esos recursos para dinamizar las economías locales. Hemos realizado 13 foros de consulta en entidades federativas que son Aguascalientes, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. En nuestra visita a las entidades federativas hemos tenido reuniones con militantes y consejeros políticos del PRI, representantes de la sociedad civil, estudiantes universitarios, empresarios, sectores de organizaciones locales del PRI, diputados locales federales y presidentes municipales, líderes de opinión y de medios de comunicación. Adicionalmente, algunas entidades federativas han iniciado foros regionales para recibir opiniones y propuestas, que es el caso de Baja California, que ya empezó a trabajar en sus foros, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. Próximamente vamos a ir nosotros a estos estados a recibir las propuestas, pero esta semana tendremos foros en Sonora, en Tamaulipas y nos reuniremos con la American Chamber. Buena parte de las propuestas se han realizado a título personal por gente que se ha acercado a la Fundación para que integremos sus ideas al programa para México. Con agrado nos hemos reunido con diversas cámaras empresariales e industriales, quienes han externado su interés en participar en el programa para México, como es el caso de la ANTAD, la CONCAMIN y la CONCANACO. Asimismo, completamos nuestras reuniones con los sectores y organizaciones del PRI, CNOP, el Organismo de las Mujeres, el MT, la Federación Nacional de Presidentes Municipales, el Foro Permanente de Legisladores, el Consejo Técnico de Asuntos Económicos del Consejo Político Nacional del PRI, y tuvimos también a los expresidentes de nuestro partido para que opinaran sobre el programa. Como les decía hace rato, con el sector empresarial, además de las reuniones que tuvimos con estos organismos empresariales, nos reunimos con Google de México, hemos tenido reuniones con empresarios locales y con comerciantes. El número de propuestas que se han recibido de manera directa por medios electrónicos y redes sociales son 213 propuestas formales. Ha participado el 82% de los casi 2,000 seguidores del programa para México en Facebook y el 93% de nuestros seguidores en Twitter. ¿Qué
¿cuáles son los principales temas que nos han tratado o las principales percepciones que nos manifiestan? Primero, que existe una enorme incertidumbre social y económica. La gente tiene necesidad de que le demos una esperanza. La gente no percibe que las cosas en este país vayan a mejorar. Hay un buen ánimo de participación y la gente nos está compartiendo sus propuestas con la única petición de que si no estamos de acuerdo, como quiera, la Fundación les dé difusión, y eso estamos haciendo, subiendo cada una de las propuestas a la página de la Fundación Colosio. Nosotros sentimos que esta consulta se está convirtiendo en una vía efectiva para que la sociedad pueda participar con nosotros, y dos, sentimos que estamos dando respuesta a una demanda de la gente que, como sentimiento general y planteamiento global, tiene necesidad de ser escuchada y tomada en cuenta. Muchos de los mexicanos que participan con nosotros tienen la sensación de que ellos tienen alguna solución que nos puede ayudar a construir un buen programa para que el PRI les presente en el 2012. Nos dicen que este país necesita soluciones reales y concretas, pero no solamente a nivel nacional, lo necesita en sus regiones y en sus estados. Volvemos al tema de la economía local. El tema es que en todos los estados que visitamos es una demanda generalizada de que los gobiernos no tienen recursos para echar a andar las economías, y que las maravillas de empleo que el gobierno federal aduce en sus planteamientos generales no se sienten en los estados. La sociedad pide un gobierno que no improvise y sepa qué hacer de manera programada ante un escenario que ven adverso. A pesar del hartazgo, la sociedad considera que las cosas pueden cambiar y valoran ser parte de esta transformación. ¿Qué nos han dicho en el PRI? En el PRI nos dicen constantemente que el PRI tiene que mantenerse para ganar el 2012, que es el único partido que puede generar esperanza. Nos piden reglas claras en la elección de sus candidatos. Nos piden ser tomados en cuenta en el proceso de elección del candidato del PRI a la presidencia de la República. Nos piden también que invirtamos más tiempo en fortalecer el pacto federal, esto es, que haya una relación de respeto entre la estructura nacional del partido y las estructuras locales. Nos piden acercarnos más a la sociedad, que con este tipo de reuniones las podamos multiplicar con ellos. ¿Qué nos exige la sociedad? Solucionar el problema de seguridad pública y recuperar la paz del país. Esa sigue siendo la principal demanda. La segunda demanda es generar crecimiento en la economía. La gente no siente que el país vaya bien. Nos vuelven a exigir transparencia y rendición de cuentas, impulso a las economías locales, generar empleo. Nos piden empujar la reforma política. Nos piden certidumbre jurídica en el accionar de los mexicanos, tanto en materia de seguridad como en materia de inversión. Nos piden reformas a las instituciones y, sobre todo, nos piden un gran esfuerzo de combate a la pobreza y a la desigualdad. En cambio, cuando uno se acerca a los jóvenes nos piden oportunidades de empleo con mejores salarios y seguridad social. Nos piden facilidades para poder iniciar sus propias empresas. Los jóvenes nos comentan que es mucho más difícil entrar a la UNAM, es más fácil entrar a la UNAM o a alguna universidad pública, así los cupos estén limitados, que crear una empresa. Que cada vez que quieren crear una empresa son más las trabas que les pone el gobierno que lo que ellos invirtieron en prepararse. Nos piden más preparatorias de universidades públicas, becas para estudios de educación superior y apoyo a la juventud campesina. En el sector empresarial nos han planteado la necesidad de la reforma hacendaria, la necesidad de la reforma laboral, una segunda fase de la reforma energética y que avancemos en la reforma política. Nos piden eliminar el YETU, quieren un solo impuesto de la magnitud que este sea, pero que haya claridad e inamovilidad. Nos piden combatir la informalidad y la piratería. Un tema que surge constantemente es una clase política confiable, un gobierno que no dé bandazos, que pueda expresar con claridad qué quiere y hacia dónde quiere llevar el país, ¿sí? Y ellos lo expresan
de la siguiente manera: una clase política confiable. Quieren que haya mayor responsabilidad en el gasto público, sienten que se derrochan muchos recursos y nuevamente surge el tema de que se gastan recursos a nivel federal, pero no se gastan recursos a nivel local. Nos piden también mantener la estabilidad macroeconómica y un manejo responsable de las reservas internacionales. Estos son los temas, este es el primer corte que hacemos después de casi un mes de estar intensamente trabajando en la difusión y en la consulta del programa para México. Y nosotros los invitamos a que cualquiera de ustedes que quiera participar en los foros que realizamos en todo el país está cordialmente invitado. Asimismo, les volvemos a sugerir que tenemos mesas de recepción en cada uno de los estados, tenemos mesas de recepción en la Fundación Colosio, tenemos nuestra página electrónica de la Fundación Colosio, que es www.fundacioncolosio.org, nuestra página de Facebook con usuario Programa para México y el usuario de Twitter del Programa para México, que es @procparamexico, y el correo electrónico programaParaMéxico@fundacioncolosio.org. Están ustedes cordialmente invitados a participar. Señor presidente, es el balance de esta primera etapa de la consulta. Muchas gracias al presidente de la Fundación Colosio y quedamos a sus órdenes por si desean hacer alguna pregunta. Estamos para servirles. Miriam Castillo. Buenos días. Yo quisiera, acerca del condicionamiento de que primero se tiene que negociar el presupuesto de los estados y después se va a hablar de algunas reformas, ¿no se retrasa con eso el avance y el compromiso que se había hecho anteriormente, Miriam, que después del compromiso electoral se iba a tratar ya de fondo las reformas? Gracias, Miriam. Van de la mano. A ver, pedimos, yo fui alcalde y fui gobernador, pedimos que en el tema de seguridad se haga una gran reforma y los municipios y los estados no tienen los recursos suficientes para poder mejorar los salarios de los policías, la capacitación, poner en marcha áreas de inteligencia, porque están subsistiendo todos los días. Pedimos la reforma laboral y los estados y municipios no tienen los recursos para poder instalar la infraestructura necesaria para que lleguen nuevas empresas o poner en marcha programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Pedimos la reforma política y tenemos que observar la necesidad que tienen los estados y los municipios de poder contar con lo indispensable para poder cumplir con el deber que los ciudadanos le dieron. Entonces vamos con todas las reformas, pero no dejemos fuera la modificación a la Ley General de Coordinación Fiscal. No la pondría como una condición, sino que vamos en el paquete. Si no, las demás reformas, el peso que pueden tener es limitado, ¿no? Pero no están condicionadas la aprobación de una para la discusión de las otras. Pero es que no está condicionada, pero es necesaria la modificación. Es decir, no estamos pidiendo que se dé lo que no les toca a los estados son los que generan los impuestos, hay un pacto federal, se envían los recursos al centro del país, al gobierno federal, y se reparte una pequeña cantidad de recursos de eso que llega a estados y municipios. Entonces, los estados y municipios tienen limitaciones realmente severas, serias, y si queremos que las demás reformas tengan éxito y realmente funcionen y que sean de fondo, pues necesitamos obviamente impulsar la modificación a la Ley General de Coordinación Fiscal. Gerardo Cedillo. Gracias, buen día. Preguntarles sobre este recorte que se anunció al Subsemun a varios municipios, más de 100 municipios. La mayoría de ellos son del PRI, entiendo, una buena cantidad de ellos son del PRI. Es decir, se les puede estar recortando dinero a los municipios en materia de seguridad pública cuando es una de las demandas más sentidas, y preguntarle si ve detrás de esto una motivación política del presidente o realmente un incumplimiento de los municipios a los programas, sobre todo pues de controles de confianza y todas estas cuestiones. Esa sería la primera. Y la segunda, preguntarle si considera usted, presidente, que el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, debería refrenar sus ansias dicen que ya está haciendo maletas para iniciar su precandidatura. En estos momentos de crisis
a nivel mundial en el que pues él mismo reconoce que está en riesgo la economía nacional, él debería tranquilizarse y primero arreglar las cosas en casa y no dejar botada la chamba, o tiene que irse de una buena vez y ya no negociar el presupuesto. ¿Cuál es la postura que tiene el PRI en ese sentido? Le pedimos a David, viera lo de comentar lo del subsemo. ¿Quieres explicar? Es dramático estar viendo cómo, independientemente de que hay más ingresos en el país, el presupuesto sigue violándose sistemáticamente por parte del gobierno federal. Es evidente que no se puede recortar el subsemún así porque sí, porque está etiquetado en una ley de ingresos y en un presupuesto de egresos. Pero es más dramático cuando lo que se está dejando de atender es el tema de seguridad. ¿Cuál es el pretexto hacendario? Pues el pretexto hacendario es que después de que se aprueban el presupuesto, se expiden reglas de operación tramposas, expedidas única y exclusivamente por el Ejecutivo, le imponen obligaciones financieras a ciertos municipios que no tienen esos ingresos y de ahí se agarran para hacer un recorte, condicionando la llegada de los recursos porque la contraparte de los municipios no la ha puesto, pero pues hay municipios de esos 100 que tú señalas que no tienen ni para pagar la nómina. Entonces, no llega ni el recurso federal y mucho menos el recurso municipal. Y al final del día el que paga esto es la ciudadanía. Entonces, hay una falta grave, una irregularidad, y déjenme decir algo más grave. Hay una manipulación absoluta de las cifras financieras de lo que le reportan a las entidades federativas y a los municipios. El tema de las participaciones federales, ahora resulta que bajó su monto cuando la economía está creciendo más, cuando hubo más ingresos por precio de petróleo, cuando hubo un mejor tipo de cambio de lo que fue establecido y ponderado en los criterios generales de política económica. Pero las participaciones a los estados y los municipios bajaron. Yo sostengo que la Secretaría de Hacienda está haciendo una manipulación del ejercicio del gasto y presenta cifras a modo para favorecer a los que quiere favorecer y para hacer un uso discrecional del gasto público, lo cual es verdaderamente lamentable. Por eso, la necesidad indispensable de emprender una reforma en la Ley de Coordinación Fiscal. Porque en la Ley de Coordinación Fiscal las participaciones de la fórmula de distribución de recursos es una obligación legal que no se puede prestar a la interpretación de reglas de operación. Es cuanto, presidente. A ver, cada partido toma sus decisiones. Nosotros estamos trabajando al interior del PRI para construir el programa, que hoy se presenta un informe, trabajar en fortalecer nuestra estructura y prepararnos a los tiempos que serán en diciembre, la inscripción de los precandidatos. Y es una decisión que cada quien debe tomar y debe correr los riesgos que estén enfrente a ellos, ¿no? Nosotros, más que estar viendo hacia los lados o hacia atrás con otros adversarios políticos, otras fuerzas, estamos viendo al interior del partido. Pero digamos que en el contexto realmente del interés nacional, es decir, está en puerta una crisis o una desaceleración grave de la economía y el secretario de Hacienda está viendo a ver si se va, si se queda. Es decir, aquí sí hay un interés en el que yo me imagino que al PRI le tendría que fijar una postura también de qué es lo que tiene que suceder. Sí. Por ejemplo, en la negociación del presupuesto, ¿qué va a pasar? O sea, el secretario tiene que negociar o presentar nada más los criterios generales de política económica, o sí tiene que negociar él el presupuesto. Eso tiene que acordar en la Cámara de Diputados. Nuestro coordinador y los compañeros y amigos diputados y diputadas son los que tienen que tomar la decisión. Nosotros tenemos una posición muy clara. Primero, el tema de los subejercicios, que es un tema que debemos revisar en esta negociación. Subejercicios de presupuesto que se realizó el compromiso de entregar a las entidades federativas y que con datos claros, con elementos, se puede demostrar que no se ha ejercido ese presupuesto por una serie de trámites burocráticos, por programaciones que no favorecen la operación de la infraestructura que se comprometió, por lo que sea, pero ahí están los subejercicios. Entonces, vaya, es una decisión del gobierno, y más que ver si nosotros aprobamos o reprobamos, si alguien del gobierno federal está trabajando en sus aspiraciones personales, es algo que van a evaluar los mexicanos, ¿no? Gerardo Martínez. Profesor, buenos días. Dos cuestiones.
La semana pasada el escritor Carlos Fuentes habló, habló bien a favor de Marcelo Ebrard al decir que se trataba de un candidato de las izquierdas. Pero días después, como se dice por ahí, apareció el peine y resulta que aparentemente en el proyecto inicial de la Supervía, pues iba a afectar alguna propiedad de él o indirectamente en la zona de Santa Fe. Y yo quiero conocer su opinión al respecto. La otra, la semana pasada el Partido Acción Nacional formalizó una alianza en el estado de Michoacán. Se le cuestionó de esto al presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, de que por qué a veces sí hacía alianzas con la maestra y a veces no. Su respuesta fue que en Michoacán sí y para el 2012 no. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Esto, digamos, viene a fortalecer la idea de que el PRI tiene derechos reservados con la maestra para el 2012. Gracias por las preguntas, Gerardo. De don Carlos Fuentes desconozco cómo es ese tema que comentas, Gerardo. Yo no tendría ninguna opinión al respecto de sus preferencias y simpatías políticas. Y del otro tema lo desconozco, no podría hablar de algo que no tengo yo elementos para poder opinar. Hay una palabra que se llama congruencia, y entonces en este caso el PAN se ha hecho señalamientos de las alianzas que ha tenido el PRI. En esta misma mesa lo hemos platicado, ¿no? Cuando me han preguntado sobre mi relación de amistad con la maestra, que existe y que además no es de ahora, sino de hace 22 años. Hay una palabra que se llama congruencia, y pues bueno, aquí la respuesta ante esa declaración no es otra más que chanfle, porque no encuentro otra que se pueda acomodar más que esa. No hacemos alianza, dicen ellos, el PAN con el PANAL en las elecciones que acaban de suceder. Hicieron críticas, pero en esta sí hay, pero en la que viene no hay. Chanfle, man. No hay otra. Digo, ¿qué otra palabra te puedo decir ya? No entender. No. Víctor Gamboa. Acá de este lado. Hablando de Ernesto Cordero, ¿cómo fue, en qué términos se llevó a cabo la reunión que sostuvo la semana pasada con el secretario de Hacienda? ¿Usted ya le planteó alguna propuesta, algún proyecto sobre el presupuesto? Y bueno, al reunirse con él, está validando su interlocución como pues una figura que puede ayudar, bueno, como el encargado de las finanzas, que puede negociar el presupuesto. Esto, su participación o sus aspiraciones presidenciales, ¿no afectarían esta negociación, que pudieran inclinarse, que pudieran sesgar la postura del secretario? Por otra parte, quisiera preguntarle también, en el caso del Distrito Federal, sí se está pensando en nombrar un delegado especial del CEN con funciones de presidente en la capital para evitar ya las pugnas internas. Y por último, también, ¿cómo le va a hacer para tranquilizar a los exgobernadores que están molestos porque dicen que se les prometió un cargo en el CEN y hasta ahora únicamente a Miguel Osorio se le ha incluido? Gracias. Sí. La reunión con el secretario de Hacienda fue para platicar los grandes temas del presupuesto, uno de ellos la Ley General de Coordinación Fiscal, porque tiene que estar enterado de manera oficial, formal, y este tema, como lo dije hace un momento, se va a discutir en la Cámara y se le va a notificar a la Secretaría de Hacienda cuál fue el acuerdo de los diputados y diputadas. Es un asunto, aquí hay dos, por cierto, una diputada y un diputado. Ellos tendrán que discutir y decir, este fue el acuerdo que tomamos, es el mandato del Congreso lo que se va a entregar a Hacienda, pero fue para notificarle. En el caso del DF, a ver, en todos los estados hay delegados generales del partido. Aquí habrá un delegado general del partido, independientemente de la elección, como hay en todas las entidades federativas, y habrá delegados por cada una de las delegaciones que existen en el Distrito Federal, pero es para organizar pues el proceso electoral. Es que hay un proceso electoral ahorita, entonces tiene que haber un proceso donde ya quede un comité directivo, pero independientemente del comité directivo, el trato es igual para todos los estados, debe haber un delegado. De los exgobernadores, a ver, pásame la lista, ¿quién se quejó? A ver, pásamela, aquí la tengo. No, no es cierto. No, aquí necesitamos de todos y vamos a trabajar todos en diferentes tareas. No es solamente estar en el comité nacional, sino hay funciones muy importantes, como es las delegaciones en los estados, precisamente, o las de la delegación misma aquí en el Distrito Federal.
son las tareas, pero a mí nadie me ha dicho que estaba a disgusto. Por cierto, quiero presentarles al nuevo presidente del Comité de Divulgación del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que lleva toda la producción editorial del partido, que es el licenciado Oscar Pimentel González, que está aquí presente con nosotros. Claudia Guerrero. Ahí. En la cara no, por favor. En la cara no. Solo para consultarle, desde el punto de vista del PRI, ¿el país está preparado para las turbulencias financieras que se avisoran por el tema de la desaceleración? ¿Cree usted que el gobierno federal tiene ya una estrategia o está suficientemente armado como para enfrentarlo? La segunda es, concretamente, si desde su punto de vista Cordero debe o no dejar el cargo en Hacienda, tomando en cuenta que lo acaban de acusar de manipular cifras y de no entregar el dinero a los estados. Tercero, quisiera preguntarle, ¿qué opina usted sobre esta polémica que se ha desatado luego del diálogo en el castillo de Chapultepec? El movimiento encabezado por Javier Sicilia está acusando de traición al Congreso después de los compromisos que se pactaron en el Alcázar. Y por último, cuando usted se refiere al tema de la congruencia, entonces quisiera consultarle si el Bester Gordillo es amiga y es aliada y el PANAL, etcétera, pues ahora va a trabajar contra Fausto, que es el candidato de ustedes. ¿Hay congruencia ahí? ¿Aún así están dispuestos a pactar con ella frente a 2012 o con el PANAL? Gracias. A ver, la desaceleración, sin duda, el gobierno debe estar trabajando en ese tema, que es uno de los temas de mayor importancia. Seguramente en estos momentos deben estar ellos en encerrona, trabajando, revisando cuáles son las medidas que van a tomar, Claudia, que es un tema realmente de la mayor importancia del país. Entonces estoy seguro que sí lo están haciendo, lo deben de hacer. En el caso de que si el secretario de Hacienda debe dejar o no su cargo, es un asunto y una decisión de él. Insisto, a ver si puedo ser claro. Yo me dedico a revisar lo interno de mi partido y poder estar llevando la conducción hasta tener candidato y luego ganar la elección. Es como una carrera, Claudia. Vas corriendo y bueno, aquí estoy maratonista. Si volteas a los lados te puedes caer, pero si volteas para atrás seguramente te vas a caer. Entonces yo no puedo voltear hacia atrás, y menos cuando van hasta mero atrás los adversarios. Entonces tendría que correr de reversa para poderlos ver. No podría ser así. Entonces no volteo para allá. Lo del castillo de Chapultepec, a ver, el señor sí le merece todo mi respeto, mi absoluto respeto. Yo lamento muchísimo lo que le sucedió. Yo soy padre de familia, y creo yo que se abrirán los espacios para que puedan llegar a un acuerdo y a poder explicar qué fue lo que sucedió en el caso de los legisladores. Estoy seguro que así será, y toda la disposición por parte de los legisladores del PRI, así me lo han comentado de manera directa a un servidor. La atención que tuvo el senador Beltrones, por ejemplo, con él fue muy clara, fue además de gran apertura, y yo buscaré el día de hoy a los legisladores, a los diputados federales, para saber de ese tema. Lo de congruencia, a ver, el tema es que ellos son los que han estado criticando la posición del Partido Nueva Alianza, ¿sí? Ellos, y entonces hay un juego donde es que dentro del partido, dicen ellos, hay diferentes corrientes de opinión, y entonces con eso justifican, ella te pega pero yo sí te quiero, o yo te pego pero ella sí te quiere. Y es el tema de congruencia del otro lado. Ella no ha hecho comentarios acerca del Partido Acción Nacional ni de ningún otro partido, ¿no? Ciro Pérez Silva. Buen día. Tengo dos preguntas. La primera para Marco Bernal y para el presidente del partido. ¿Qué lectura le dan a los resultados que han obtenido en estas consultas, que contrastan claramente con lo que el gobierno promociona, en términos de que la economía va mejor, pero hay más pobres, que la seguridad va mejor, pero cada vez hay más muertos? Y respecto de la consulta, y como segundo tema también para los dos, a partir de la experiencia que han tenido en este recorrido, cuando el presidente Calderón decidió que salía el ejército a las calles para combatir el narcotráfico, senadores y diputados del PRI, creo que parte de la dirigencia también, comentó que después de eso pues ya no había nada, y que podría ser la puerta de entrada para la injerencia de algún país, concretamente Estados Unidos, en decisiones que se toman en México. O ayer se publica, se da a conocer que hay una presencia importante, no sé de qué nivel ni a qué grado, pero de agencias estadounidenses en México.
Entonces, a mí me gustaría saber qué lectura le dan a estas dos preguntas, a estos dos temas que tienen que ver con la seguridad y con la economía. Lo que nosotros le valoramos de lo que la gente nos dice es que no cuaja lo que la gente opina con lo que dice el gobierno. Si la gente, finalmente en los estados de la República hay un gran disgusto con el manejo de la economía, hay un gran disgusto con el manejo de la política del gobierno federal en materia económica y en materia de seguridad pública. La gente no ve los resultados que el gobierno está publicitando. Por eso los mencionaba yo en el informe. Y la expresión la han dicho en muchos estados de diversas maneras. Está bien que digan que generaron 400,000 empleos ahora con el último anuncio, pero nosotros aquí no tenemos chamba. Si tú ves un constructor, dice el gobierno, aquí no hay trabajo, aquí no están haciendo obras, los municipios no tienen dinero, los estados no tienen dinero. Entonces diciendo, bueno, pues ¿qué lectura le damos? Que el gobierno, francamente, lejos de estar posicionando sus temas a través de la publicidad, la gente está viviendo la brutal realidad de que no hay empleo, no hay derramas económicas y no hay mejoras en la seguridad pública. Un ejemplo, sacaron a los policías municipales, metieron al ejército a cuidar, pero el ejército cuida y combate lo que le encargaron, que es el crimen organizado. Entonces te multiplican los delitos comunes, se te multiplica el robo a habitación, el robo a mano armada, el robo de vehículos, pues eso no tiene nada que ver con el ejército, pero sí tuvieron el agrado de desmantelar las policías municipales porque no eran confiables. Y eso no lo digo yo, nos lo está diciendo la gente foro tras foro. Sí, comentarios, David. Yo quisiera aprovechar aquí que la manipulación de las cifras contra lo que tiene que ver la realidad de este país en términos de lo que trata de posicionar el gobierno federal no solo cae por sus propios hechos en términos de lo que vivimos todos los mexicanos, sino que las cifras que ha establecido la propia Presidencia de la República en su marketing político, llámense económicas, sociales, laborales o incluso de combate a la delincuencia, son cifras que constantemente, Ciro, se manipulan. Hoy se presumen 400,000 empleos. Bueno, en 2008 perdimos más de 800,000 y este país necesita una demanda agregada de 1,5 millones de empleos. ¿Qué tiene que ver ese gran logro de los 400,000 con el reto de lo que significa nuestro país? Otro ejemplo, en materia del ejército y en materia de seguridad, yo recuerdo hace muy poco que se negaba contundentemente y casi se cortaban las venas porque lo de Rápido y Furioso no era cierto. Hoy Rápido y Furioso está más que confirmado por las propias fuentes norteamericanas y hay un expediente abierto donde fue vulnerada nuestra soberanía en medio de un chantaje mediático, de un discurso totalmente al revés. El país va bien. Bueno, pues sí, para Cordero debe de ir bien cuando con 6,000 pesos se vive bien. Pues sí, en ese país sí se vive bien. Nada más que ese país no tiene nada que ver con el resto de la población de México que vive un salario que no le alcanza, que cada le alcanza menos, una presunción de que tenemos 130,000 millones de dólares guardados en reservas y recursos que no pueden pagar la policía municipal. Son dos países. Entonces, yo sí quise complementar esta parte de nuestro compañero Marco Bernal, porque lo que está haciendo la Fundación es recogiendo la verdad de la ciudadanía de algo que no se puede tapar con miles de spots que gasta la Presidencia de la República. Entonces hay un manipuleo de cifras. Nosotros hoy, con cifras del Coneval, del Banco de México, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, con fuentes oficiales, podemos sostener lo que decimos. Que en un comercial de televisión que te bombardean miles de veces a la semana con esas medias verdades o medias mentiras, se trate de cambiar una percepción de la realidad, me parece que no tiene nada que ver con lo que está realmente sucediendo en México. ¿Sí? Gerardo Mejía. Gracias. ¿No está Gerardo Mejía? Ya se fue. Ya se fue. A los tacos. Aquí de tacos. Si no hay nada más, pues yo quisiera... Roberto, sí. Perdón. ¿Hay alguien? Roberto José Pacheco. Perdón. Roberto. Por acá estoy. Roberto. Profesor, buenos días todavía a todos. Una encuestadora, la de Ulises Ruiz Beltrán, publica hoy de que la sociedad mexicana ya percibe
qué cargada a favor del gobernador Peña Nieto. ¿Qué opinión le merece a usted esta encuesta y esta opinión de la sociedad en torno a este sondeo que se está haciendo? 2, en los últimos días en Michoacán ha habido mucha violencia. La semana pasada secuestraron a encuestadores, hace unos días a empleados de la sección amarilla. La pregunta es, ¿habrá condiciones de realizar estas elecciones o habrán que cambiar el mapa, ahora sí que podríamos decir electoral en la entidad, para evitar que pudiera inhibirse el voto de los mexicanos allá en Michoacán? Sí, en el caso de la encuesta de Luis Beltrán, estamos a 4 meses y medio de que pueda hacer el registro de quienes deseen participar en la contienda. Y es hasta ahí cuando se decide quién puede ser el candidato. En el caso de Michoacán, a ver, efectivamente lo que sucedió con Mitofsky, con parametría, con la sección amarilla, son problemas graves que se presentaron ahí, que nos hablan de problema de inseguridad que no es solamente de Michoacán, que está en el territorio nacional. ¿Qué buscamos nosotros? El poder tener un encuentro con el gobernador Godoy en próximas semanas. Yo voy a buscar al gobernador y hacer lo propio con el secretario de Gobernación para poder establecer el acuerdo de cómo blindar las elecciones, blindarlas en el tema de seguridad. Dos últimas participaciones. Primero, Blanca Botello. Blanca. Creo yo. Buenos días. ¿Se escucha? Tres cosas. Una, Gracias. Una, el presidente del Senado, Manuel Fabio Beltrones, él señala que el PRI, antes de caer en triunfalismos, debería evitarlos para no dañar al partido, ya que estos pues podrían hacerle más perjuicio que las propias divisiones al interior, e insiste en que el PRI debe tener un proyecto de nación bien definido antes de elegir al candidato, por un lado. Por otro lado, sí quiero insistir en, sobre todo para los legisladores, si consideran que sería sano la renuncia de Cordero antes de la negociación del paquete económico para evitar caer en tintes electorales. Y tercero, ahorita está pues bueno en un impasse la discusión de la ley de seguridad, concretamente después de todo este altercado con el Movimiento por la Paz que encabeza Cecilia. ¿Considerarían que también sería necesario retrasar la aprobación de esta minuta, discutirla mejor para evitar, como han advertido algunos, que el país se militarice? Gracias. Gracias, Blanca. A ver, del comentario del senador Beltrones, efectivamente estamos construyendo el proyecto y él ha sido un gran impulsor de la construcción de este proyecto. Y esta parte que se dice triunfalismos, lo hemos estado nosotros diciendo, coincidimos con el senador. Tenemos antes de estar viendo encuestas donde nos dice que ya el PRI lleva una ventaja de 30, 40, 50 puntos con los adversarios, trabajar al interior. Por eso es que no hay distracciones con los adversarios. Es la organización del programa, es el trabajo con estructuras. Yo estoy recorriendo el país, estuve en Tlaxcala, estuve en Campeche, estuve en Yucatán hace unos días y estaremos recorriendo en Tabasco, con una muy buena reunión en Tabasco, para trabajar con la estructura del partido, con la organización de lo que será el proceso electoral. Estoy en coincidencia, no nos puede ganar el triunfalismo. En cuanto a la ley de seguridad, yo creo que se debe escuchar al señor Sicilia y a otras expresiones también, merecen todo el respeto y bueno, tienen inquietudes que se han estado escuchando, creo que se deben de escuchar a fondo, pero yo dejaría en los legisladores el tema que usted dirigió a ellos, de lo de Hacienda y lo de la ley de seguridad. Son la secretaria general y el vocero, pero que son legisladores también. Mira, el tema del presupuesto es un tema muy delicado y más por la situación por la que están atravesando estados y municipios. El presidente de nuestro partido ha insistido en la reforma a la ley de coordinación fiscal para buscar la equidad y la justicia de los recursos hacia estados y municipios y que se vea un cambio. En realidad, y lo asumo, creo yo que es una decisión personal del señor Cordero, pero por un principio de ética y de moral pública debe tomar la decisión previo al presupuesto. Yo quisiera mencionar dos cosas en materia de finanzas públicas. Este país ha tenido un largo camino para construir instituciones y nosotros hemos sido siempre un partido que le apuesta
a las instituciones. El Poder Ejecutivo Federal, según versa nuestra Constitución, se deposita en una sola persona para su ejercicio. Los demás son empleados del señor presidente. Creo que el presidente tiene que evaluar con quién vamos a discutir el presupuesto. Creo que nadie en México se chupa el dedo y pasa de inadvertido el que el señor está en campaña. El que el señor quiere plantearnos un país que vive con 6,000 pesos mensuales. Quiere decir que manejó la crisis mejor que ningún otro país del mundo. Bueno, ese es un asunto del señor. Nosotros queremos tener una discusión ordenada, transparente y equitativa. La experiencia de este secretario de Hacienda con las entidades federativas y con los municipios no es una buena experiencia para el país, pero es una decisión del señor presidente de México. El presupuesto para el 2012 y la ley de ingresos, que todavía va mucho antes que el presupuesto y que además es un asunto bicameral, es el paquete económico más trascendente de esta administración, por una simple y sencilla razón, porque se va a ejercer en un año donde hay una contienda electoral, donde no solo se renueva la presidencia de la República, sino también el poder legislativo y varias gobernaturas y congresos locales. Creo que en eso necesitamos transparencia y es lo que vamos a buscar los legisladores. Si el señor presidente de México decide que sea con el señor Cordero, es un asunto del señor presidente. Nosotros creemos que necesitamos puentes de comunicación para hacer un buen paquete económico, blindarlo y beneficiar a México para que los recursos lleguen a donde tienen que llegar, que no están llegando. Muchas gracias a todos. Están los taquitos por si alguien desea almorzar. Muchas gracias. Yo ya tengo hambre. Sí, te mandó sin desayunar.